El sol golpeaba la tierra agrietada, mientras me secaba el sudor de la frente. Otro día, otra decepción. Yo, el doctor Alan Vázquez, una vez respetado en los círculos arqueológicos, ahora me encontraba liderando un equipo improvisado de hombres desesperados en este desierto maldito. Nada aquí excepto arena y sueños rotos, ¿eh, doctor?, comentó Bernardo, su voz ronca por la deshidratación. Gruñí en respuesta, escaneando el horizonte. Nuestros fondos se agotaban más rápido que los charcos después de una tormenta en el desierto. Una semana más, quizás 2, y tendríamos que abandonar la excavación. Mi reputación, ya hecha trizas, no sobreviviría otro fracaso. Sigan cavando, ordené. Estamos cerca, lo siento. Luis, nuestro físico convertido en arqueólogo a regañadientes, soltó una risa burlona. Lleva semanas diciendo eso, Vázquez. Aquí no hay nada. Pero sus palabras se cortaron de golpe cuando su pala golpeó algo con un sonido metálico. Nos quedamos inmóviles, intercambiando miradas de incredulidad. Luego, como si estuviéramos poseídos, nos lanzamos a quitar la arena. Horas pasaron en un frenesí de excavación mientras el sol caía. Nuestras herramientas dieron con algo sólido. Al despejar la arena, revelamos un objeto trapezoidal del tamaño de un maletín. Su superficie era de un metal gris opaco, cubierto de grabados hexagonales, rellenos con una sustancia cristalina azul. Los patrones formaban figuras geométricas repetitivas, círculos dentro de triángulos, espirales que terminaban en ángulos agudos. Cuando me concentraba en una sección, las áreas adyacentes parecían ondular en mi visión periférica. Al pasar los dedos sobre él, sentí vibraciones sutiles, como si una corriente eléctrica débil pulsara bajo la superficie. ¿Qué diablos es esto?, susurró Bernardo, dando voz a la pregunta que todos teníamos en mente. Este descubrimiento podría resucitar mi carrera, validar años de investigación y ridículo. Sin embargo, algo en el objeto se sentía mal, incluso peligroso. Aparté ese pensamiento. No podíamos permitirnos la cautela. No ahora. Luis, ¿qué opinas de estas marcas?, pregunté, señalando las extrañas inscripciones. Luis se acercó, su rostro a centímetros de la superficie. Siguió los patrones con un dedo manchado de tierra, murmurando ecuaciones. Sacó un escáner compacto de su bolsillo y lo pasó metódicamente sobre el objeto. El dispositivo emitió una serie de pitidos agudos, su pantalla parpadeando con números que cambiaban rápidamente. «Hay una firma de energía», dijo Luis, frunciendo el ceño al ver los resultados. «Débil, pero definitivamente presente. Algún tipo de fuente de energía dentro, pero la composición no coincide con nada conocido. Necesitamos estudiarlo más antes de hacer algo precipitado», dije, más para convencerme a mí mismo que a los demás. Bernardo se burló. «¿Precipitado, doctor? Esto es nuestro boleto para salir de este infierno. Hay que activarlo, ver qué hace, y arriesgarnos a destruirlo», replicó Luis. Levanté una mano, silenciando la discusión. «Montaremos el campamento aquí. Mañana comenzaremos el análisis adecuado. Nadie lo toca hasta que sepamos más. ¿Entendido?». Asintieron de mala gana, pero pude ver el destello de codicia en los ojos de Bernardo. Esa noche me revolqué en mi saco de dormir, atormentado por sueños vívidos de realidades cambiantes y criaturas grotescas al acecho, justo más allá del velo de nuestro mundo. Cuando finalmente me dormí, fue con la sensación de ser observado por innumerables ojos invisibles. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de rojo y fuego. Nos reunimos alrededor del artefacto. Los instrumentos de Luis seguían pitando, luchando por dar sentido a las lecturas. Bernardo nos apartó con un empujón.
Basta de teorías. Veamos qué hace esta belleza. Su mano golpeó lo que parecía un panel de interfaz, y el mundo a nuestro alrededor estalló en caos. Una luz cegadora nos envolvió, y sentí una sacudida mareante, como si la realidad se desgarrara. Cuando mi visión se aclaró, el desierto alrededor había cambiado, las dunas ondeaban como agua, y el cielo giraba en un remolino de colores. «¿Qué has hecho?», logré decir, mirando con horror a Bernardo, pero donde él había estado, ahora solo había aire vacío. Luis tambaleó, agarrándose la cabeza. «Las lecturas. Es como si estuviéramos en todas partes y en ninguna al mismo tiempo». Un gemido inhumano resonó a través del paisaje distorsionado. A lo lejos, vi formas extrañas moviéndose. «Hay que desactivarlo», dije, conteniendo el pánico. «Luis, ¿cómo...?» Mis palabras murieron en mi garganta al volverme hacia él. El cuerpo de Luis se retorcía, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles, su piel ondeando como si intentara escapar de sus huesos. «Ayúdame», logró decir, su voz distorsionándose en algo que ya no era humano. Retrocedí. ¿Qué habíamos desatado? Mientras la forma de Luis seguía deformándose, tomé una decisión que me perseguiría durante años. Huí. El desierto a mi alrededor se distorsionaba con cada paso, cada huella llevándome a través de fragmentos de realidades que no podía comprender. Atrás escuché gritos, tanto humanos como de algo más. El artefacto había roto los muros entre mundos, y ahora los horrores del más allá se filtraban a través de ellos. El paisaje, una vez familiar, se había convertido en un reino de pesadilla, donde las leyes de la física parecían meras sugerencias. Y en algún lugar, la clave para arreglar este desastre, o destruirlo, todo, esperaba ser encontrada. El desierto seguía deformándose mientras corría, cada paso aterrizando en un terreno que no coincidía con lo que mis ojos veían. Un momento pisaba arcilla reseca. Al siguiente mis botas se hundían en algo con la consistencia de cemento húmedo. El cielo parpadeaba entre una oscuridad intensa y un caleidoscopio de colores surrealistas. Me obligué a detenerme. El sitio del artefacto no estaba a la vista. Había corrido durante minutos u horas. El tiempo se sentía tan inestable como el suelo bajo mis pies. «Luis, Bernardo», grité, mi voz distorsionándose como si pasara a través del agua. No hubo respuesta. Un movimiento captó mi mirada. A unos 50 metros, un parche de aire brillaba como un espejismo de calor. Mientras observaba, se abrió como una herida irregular, revelando una vista de estructuras retorcidas y no euclidianas. Algo estaba pasando al otro lado. El instinto tomó el control. Me tiré detrás de una formación rocosa cercana que se asemejaba a una torre de cubos apilados. Desde mi escondite, vi emerger una criatura del portal. Su cuerpo estaba compuesto de planos superpuestos que parecían aparecer y desaparecer. Donde debería haber una cabeza, había un grupo de tentáculos retorciéndose, cada uno terminando en lo que parecía un ojo humano. La cosa se detuvo, sus tentáculos girando en todas direcciones. ¿Estaba buscando algo? Sintiéndome, contuve la respiración pegándome a la piedra fría. Después de un rato, la criatura siguió su camino, deslizándose sobre el paisaje, sin tocar el suelo. Una vez que estuvo fuera de vista, solté un suspiro tembloroso. «Enfócate, Vázquez», murmuré. «Necesitas un plan». Hice un inventario de mis recursos. Mi mochila se había perdido en el caos inicial. Solo tenía lo que llevaba en los bolsillos: una multiherramienta, una botella de agua medio vacía y mi teléfono satelital. Saqué el teléfono rogando por una señal. La pantalla se encendió, pero en lugar de la interfaz habitual, mostraba una serie de símbolos que cambiaban rápidamente, similares a los grabados del artefacto. Una idea me golpeó. Quizás no pudiera pedir ayuda,
Pero tal vez podría usar el teléfono para rastrear la firma de energía del artefacto. Si lo encontraba de nuevo, quizás podría revertir lo que habíamos hecho. Con la multiherramienta, abrí la parte trasera del teléfono y comencé a reconfigurarlo, agradecido por el entrenamiento básico en electrónica que había recibido años atrás. Mientras trabajaba, reflexioné sobre las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Mi obsesión por probar mis teorías sobre civilizaciones antiguas me había cegado ante los riesgos. Había presionado demasiado, ignorado las señales de advertencia. Y ahora, ¿quién sabía cuántas realidades se estaban mezclando debido a nuestras acciones? Una chispa del teléfono modificado me devolvió al presente. La pantalla titubeó, luego se estabilizó, mostrando un punto a unos 2 kilómetros al este. Tenía que ser el artefacto. Me puse de pie, estudiando el terreno. La ruta hacia el artefacto era una pesadilla de terreno cambiante y anomalías espaciales. ¿Y quién sabía qué otras entidades podrían estar ahí afuera, atraídas por esta herida en la realidad? Verifiqué el rastreador una última vez y me dirigí hacia el punto. Con cada paso, el mundo a mi alrededor se volvía más extraño. La gravedad fluctuaba salvajemente. Un momento me sentía ligero como una pluma, al siguiente apenas podía levantar los pies. El aire mismo parecía espesarse y adelgazarse de manera impredecible, haciendo que respirar fuera un desafío constante. ¿Qué había pasado con Luis y Bernardo? ¿Habían sido arrastrados a otra realidad, transformados como la criatura que había visto? ¿O habían sufrido un destino aún peor? Un grito distante cortó el aire, humano pero distorsionado. Me detuve, tratando de ubicar su origen. Volvió a sonar, esta vez más cerca, cargado de agonía y terror. Una parte de mí quería correr hacia él, ayudar a quien estuviera en problemas. Pero la parte racional de mi cerebro sabía que eso solo me mataría. O algo peor. Lo siento, susurré, obligándome a seguir avanzando hacia la señal del artefacto. El grito llegó una tercera vez, justo detrás de mí. Me giré, pero no había nada allí. Solo otro truco de esta realidad fracturada. El punto en el rastreador se hizo más fuerte y permití que un destello de esperanza brillara en mí. Quizás podría encontrar una manera de cerrar estos portales y arreglar las cosas. Al coronar una colina que no había estado allí un momento antes, lo vi. El artefacto flotaba a 1 metro del suelo, rodeado por un torbellino de energía giratoria. Portales en la realidad se abrían y cerraban a su alrededor, como un grupo de bocas hambrientas. Me acerqué con cautela, el zumbido del poder creciendo hasta convertirse en una fuerza física que hacía vibrar mis dientes. Tan cerca, podía ver que la superficie del artefacto estaba viva con movimiento, los grabados fluyendo como mercurio. Ahora venía la parte difícil. ¿Cómo diablos se supone que debo desactivar esto? Mientras estaba allí, paralizado por la indecisión, una voz familiar sonó detrás de mí. «Te tomaste tu tiempo, doctor». Me di la vuelta para ver a Bernardo allí, con una sonrisa torcida en su rostro. Pero algo estaba muy mal. Sus ojos brillaban y su piel parecía ondular, como si algo se moviera debajo. «Bernardo», dije, retrocediendo. «¿Qué te pasó?» Se rió, un sonido que me erizó la piel. «He visto la verdad, Vázquez. El universo es mucho más grande, mucho más hermoso de lo que jamás imaginamos. Y ahora, gracias a nosotros, todo está uniéndose». Mientras hablaba, su forma comenzó a deformarse, adoptando aspectos de la criatura que había visto antes. Con horror, me di cuenta de que Bernardo, o lo que fuera que llevaba su piel, era solo el comienzo. La barrera entre realidades se estaba derrumbando, y si no encontraba una manera de detenerlo, todo nuestro universo sería consumido. Con una oración silenciosa a lo que fuera que pudiera estar escuchando, extendí la mano hacia el artefacto, listo para salvar el mundo o morir en el intento.
Cuando mi mano se acercó al artefacto, una oleada de energía me lanzó hacia atrás. Caí al suelo con fuerza. La cosa que alguna vez fue Bernardo se paró sobre mí, su forma ahora apenas reconocible como humana. «No puedes detenerlo, Vázquez», siseó, su voz superpuesta con frecuencias inhumanas. «La convergencia ha comenzado». Me levanté tambaleándome. El artefacto palpitaba con intensidad creciente, cada onda enviando ondas a través del aire distorsionado. Necesitaba una manera de interrumpir su patrón de energía. ¿Pero cómo? Un recuerdo surgió. El escáner de Luis detectando una fuente de energía. Si podía interrumpir su frecuencia, salté hacia el artefacto nuevamente, esta vez enfocándome en los grabados hexagonales rellenos de cristal azul. La cosa Bernardo agarró mi tobillo, su contacto quemando mi piel. Me liberé de una patada, mi bota conectando con una masa de tentáculos retorcidos, y presioné mi palma contra la formación de cristal más grande. Una sacudida de energía recorrió mi brazo. Mi visión se oscureció, reemplazada por un torrente de ecuaciones complejas y geometrías alienígenas. Luchando contra el asalto mental, me obligué a analizar los patrones. Ahí, un pulso rítmico en el flujo de energía. Si podía introducir una frecuencia contraria, comencé a golpear la superficie del cristal, igualando su pulso pero ligeramente desincronizado. El artefacto vibró, su zumbido cambiando de tono. Bernardo retrocedió, emitiendo un sonido que distorsionaba el aire a nuestro alrededor. Mientras continuaba con los golpes discordantes, aparecieron grietas en el cristal. El resplandor del artefacto se debilitó, parpadeando erráticamente. Bernardo cargó contra mí, su forma retorciéndose. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, el cristal más grande se hizo añicos. Una onda de energía nula se expandió, cancelando los efectos del artefacto. Todo quedó en silencio. Recuperé la conciencia gradualmente, el calor del desierto sofocándome. El artefacto yacía cerca, su superficie ahora opaca y fracturada. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Horas? ¿Días? Lentamente me senté, evaluando mi estado. Mi cuerpo dolía, y mi brazo derecho estaba cubierto de cicatrices en espiral donde había tocado el artefacto. De Bernardo y los portales dimensionales no había rastro. El artefacto yacía inerte a mi lado, su superficie ahora apagada y sin vida. Cualquier poder que hubiera contenido se había ido, gastado en esa explosión final. ¿Pero había sido suficiente? ¿Había logrado cerrar los portales o solo nos había ganado algo de tiempo? Como si respondiera a mi pregunta. A unos 100 metros de distancia, el aire brilló brevemente, como el espejismo de calor sobre el asfalto. Un recordatorio de que la barrera entre mundos seguía siendo delgada. Me levanté con esfuerzo, tomando el ahora inofensivo artefacto. No podía dejarlo ahí para que alguien más lo encontrara. Los riesgos eran demasiado grandes. Mientras comenzaba la larga caminata de regreso a la civilización, mi mente luchaba con lo que había sucedido. El universo era más vasto y aterrador de lo que jamás habíamos imaginado, lleno de entidades y fuerzas que no podíamos comprender. Y ahora sabía que ellas estaban al tanto de nosotros. Pensé en Luis, en Bernardo, en todo lo que se había perdido. Sus rostros me perseguirían, lo sabía, junto con la responsabilidad que cargaba por este desastre. Pero obsesionarme con la culpa no ayudaría. Tenía trabajo que hacer. Alguien necesitaba vigilar contra futuras incursiones, estar atento a señales de que los portales se reabrían. Alguien necesitaba asegurarse de que la humanidad nunca más jugara con fuerzas que no podía controlar. Ese alguien tendría que ser yo. Semanas después, me senté en una oficina anodina frente a un panel de oficiales gubernamentales de rostro severo. Me habían interrogado durante horas sobre lo que había sucedido en el desierto. Les había contado
una versión muy editada de los eventos, omitiendo los verdaderos horrores que habíamos encontrado. No necesitaban saberlo todo. Aún no. Entonces, doctor Vázquez, dijo el investigador principal, inclinándose hacia adelante, ¿qué propone que hagamos al respecto? Necesitamos establecer un sistema de monitoreo, respondí. Cobertura global, buscando firmas de energía similares a las que encontramos. Y necesitamos un equipo de respuesta rápida, entrenado para lidiar con amenazas no convencionales. ¿Y quién lideraría este equipo?, preguntó otro oficial. Yo, dije sin vacilar. He visto lo que hay ahí afuera. Sé a qué nos enfrentamos. Hubo un momento de silencio, mientras intercambiaban miradas. Finalmente, el investigador principal asintió. Muy bien, doctor Vázquez. Estaremos en contacto. 5 años habían pasado desde ese día fatídico en el desierto. Estaba en la sala de control de nuestra instalación oculta, rodeado de bancos de monitores que mostraban datos de nuestra red global de vigilancia. Mis ojos escaneaban las lecturas, buscando cualquier señal de actividad interdimensional. Doctor Vázquez, tenemos algo, llamó Rodríguez, nuestro técnico líder. Un pico de energía en el sector 7. Coincide con la firma del artefacto. Me acerqué a su estación, examinando los datos. El familiar frío del miedo se asentó en mi estómago. Ubicación: el medio de la nada, en el norte de Siberia. Agarré el teléfono seguro, marcando un número familiar. Vázquez al habla. Tenemos una situación. Preparen al equipo para despliegue inmediato. En menos de 1 hora, nuestro equipo de respuesta estaba en el aire. Me paré en la parte trasera del transporte, dando instrucciones a los operarios de rostro sombrío. Estos hombres habían visto cosas que romperían a la mayoría de las personas, y aún así seguían órdenes sin cuestionar. Recuerden, la contención es la prioridad número 1, dije, mi voz firme. Asintieron en silencio. Sabían las consecuencias. Al acercarnos a la zona de despliegue, sentí el familiar hormigueo en mi brazo cicatrizado. Con los años, había aprendido a interpretar estas sensaciones. Esta, en particular, anunciaba problemas. Aterrizamos en un claro cubierto de nieve. Las lecturas de energía nos llevaron a una estación de investigación abandonada de la era soviética. Al acercarnos, la realidad comenzó a distorsionarse a nuestro alrededor. La nieve bajo nuestros pies cambiaba entre sólido, líquido y gas con cada paso. Penetramos en la instalación, moviéndonos por corredores que alguna vez debieron ser un laboratorio. Encontramos la fuente de la perturbación. Un vórtice de energía giratoria, similar a lo que había visto años atrás, pero más pequeño, controlado. Y parado frente a él, manipulando algún tipo de dispositivo, estaba un rostro que nunca esperé volver a ver. Luis, logré decir. Se volvió y retrocedí impactado. Su cuerpo era una mezcla de carne humana y sustancias alienígenas. Ah, Vázquez, dijo, su voz superpuesta con armónicos extraños. Me preguntaba cuándo aparecerías. ¿Qué has hecho, Luis?, exigí, señalando a mi equipo para que mantuvieran sus posiciones. Lo que tú tuviste demasiado miedo de hacer. He aprendido a controlarlo, Vázquez, a aprovechar el poder del multiverso. Estás loco, dije, levantando mi arma. No tienes idea de con qué estás jugando. Oh, pero la tengo, respondió Luis. Y pronto, el resto de la humanidad también. Ascenderemos, nos convertiremos en más de lo que jamás soñamos ser. Mientras hablaba, tentáculos de energía comenzaron a filtrarse del vórtice, envolviéndolo. A través del portal, vi destellos de otras realidades, mundos de belleza y pesadilla más allá de la imaginación. Última oportunidad, Luis, advirtió. Ciérralo, o lo haremos por ti. Su rostro se retorció en una mueca. Siempre fuiste un cobarde, Vázquez, temeroso de abrazar el verdadero conocimiento. Levantó su dispositivo y el vórtice comenzó a expandirse rápidamente. Mi equipo
Abrió fuego, pero sus disparos parecían curvarse alrededor de Luis, desapareciendo en el portal. Tenía segundos para tomar una decisión. Si ese portal se abría por completo, no habría forma de detener lo que saliera. Pensé en Bernardo, en todos los horrores que había visto, en las pesadillas que aún me perseguían. Cargué hacia adelante, embistiendo a Luis. Caímos hacia el vórtice, su fuerza casi sobrehumana, casi abrumándome. Mientras caíamos a través del umbral, atrapé un último vistazo de mi equipo. Luego estábamos cayendo a través de realidades, dando vueltas a través de capas de existencia nunca destinadas a mentes humanas. La risa de Luis resonó a nuestro alrededor, mientras nuestros cuerpos se desgarraban y reensamblaban con cada momento que pasaba. No sé cuánto tiempo caímos, pero eventualmente aterrizamos en terreno sólido. Lentamente me levanté observando nuestro entorno. Estábamos en un salón vasto. Las paredes parecían estar hechas de algún tipo de cristal vivo. Luis estaba parado a unos metros, su forma aún más retorcida y alienígena que antes. Extendió sus brazos, una sonrisa maníaca en lo que quedaba de su rostro. «Bienvenido, Vázquez», dijo, «al corazón de la creación. ¿Estás listo para convertirte en un dios?» Me levanté tambaleándome, mi cuerpo destrozado por el dolor. Luis se volvió hacia una especie de consola cristalina. Me lancé hacia adelante, mi cuerpo aún adaptándose a la física de este reino alienígena. Mi embestida falló cuando Luis se desvaneció parcialmente, su risa llegando desde múltiples ubicaciones simultáneamente. «Sigues pensando en 3 dimensiones, Vázquez». Su voz reverberó desde todas partes. «Qué decepcionantemente humano». Me giré, tratando de rastrear sus movimientos. El salón cambiaba, su geometría reorganizándose. Me concentré en la consola, razonando que era la clave de lo que sea que Luis estuviera planeando. Al acercarme, un dolor atravesó mi brazo cicatrizado. Las marcas dejadas por el artefacto años atrás comenzaron a brillar. Instintivamente, presioné mi palma contra la superficie de la consola. Información inundó mi mente. Vislumbres de incontables realidades, la estructura subyacente del multiverso, la verdadera naturaleza del tiempo y el espacio. Era abrumador. ¿Lo sientes, verdad? La voz de Luis cortó el caos de datos. Se materializó a mi lado, su forma cambiando entre humano y algo decididamente diferente. El poder para remodelar la realidad misma. ¿Por qué luchar contra eso? Apreté los dientes, forzándome a concentrarme. Porque algunas líneas no deberían cruzarse, Luis. «Dioses», se burló, «estamos tan más allá de ese concepto ahora». Mientras hablábamos, noté patrones en el flujo de datos, similares a lo que había visto al desactivar el artefacto. Si podía entender la lógica subyacente, Luis debió sentir mi intención. Agarró mi muñeca, su tacto quemando frío. Luchamos, nuestro conflicto ondulando a través del tejido de este lugar. Cada golpe deformaba la realidad a nuestro alrededor. Sentí mi cuerpo cambiando, adaptándose a este ambiente de maneras que no entendía del todo. Me liberé de su agarre y lo empujé contra la consola. El salón comenzó a temblar. Aparecieron grietas en las paredes cristalinas, filtrando vistas de otras dimensiones. Vi destellos de la Tierra, pasados, presentes y futuros posibles, junto con mundos más allá de la imaginación. «Es demasiado tarde», jadeó Luis, su forma desestabilizándose. «La convergencia ha comenzado. No hay forma de detenerla ahora». Me volví hacia la consola. Tenía que haber una manera de contener esto, de cerrar los portales antes de que desgarraran el multiverso. Sentí el conocimiento ardiendo dentro de mí. Estaba cambiando. El poder de remodelar la realidad era intoxicante, y por un momento entendí la locura de Luis. Pero con esa comprensión llegó la claridad. Vi el precio de tal poder, la destrucción en cascada que causaría a través de infinitas realidades. Sabía lo que tenía que hacer. Con un comando final, inicié la secuencia de apagado. El salón comenzó a colapsar, la realidad plegándose sobre sí misma. Luis gritó, su cuerpo disolviéndose en corrientes de energía.
Mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba, sentí una paz extraña. Había hecho lo necesario. Me había sacrificado para salvar a innumerables otros. En mis últimos momentos de conciencia, esperé que fuera suficiente. Jadeé despertando, encontrándome de vuelta en la estación de investigación siberiana. Mi equipo me rodeaba, armas levantadas. El portal se había ido, junto con cualquier rastro de Luis. «¿Señor?», preguntó Rodríguez con cautela. «¿Está usted?». Me levanté lentamente, evaluándome. Mi cuerpo se sentía normal, humano, pero las cicatrices en mi brazo brillaban débilmente. Y mi mente había cambiado, expandido. «Soy yo», lo aseguré, «pero tenemos trabajo que hacer». El zumbido de los servidores llenaba el centro de mando subterráneo, mientras observaba la pared de monitores, cada uno mostrando un segmento diferente de datos globales. 5 años habían pasado desde Siberia. Un hormigueo en mi brazo cicatrizado llamó mi atención. Me arremangué la manga, revelando los patrones que aún brillaban tenuemente. Otra perturbación se acercaba. «Señor», la voz de Rodríguez cortó mi concentración. «Tenemos otra anomalía». Me giré para enfrentar a mi segundo al mando. Los años habían sido más amables con él que conmigo. Ubicación: Buenos Aires. Efecto de dilatación temporal. Reportes de personas envejeciendo décadas en minutos. Cerré los ojos, extendiendo mis sentidos más allá de lo físico. El tejido de la realidad ondeaba, mostrándome vislumbres de la perturbación. No está aislado. Hay un patrón formándose. Mi conciencia expandida era tanto una bendición como una maldición. Me permitía percibir amenazas de más allá, pero cada uso me alejaba más de mi propia humanidad. Los otros en el equipo me veían con miedo. No podía culparlos. En las siguientes 72 horas, los reportes llegaron desde todo el mundo. Un pueblo en Noruega donde la gravedad se invirtió por 6 minutos. Un rascacielos en Tokio que envejeció 1000 años y se desmoronó en polvo. Un parche de desierto en Australia donde las leyes de la termodinámica simplemente dejaron de funcionar. Me paré frente al equipo, mi mente conectando los puntos. «Estos no son eventos aleatorios», dije. «Son sondas, probando los límites de nuestra realidad». «¿Con qué propósito?», preguntó la doctora Sato, nuestra científica jefa. «¿Invasión? ¿Colonización?», sugirió el coronel Delgado, el enlace militar. Negué con la cabeza. «Algo más grande. Estas perturbaciones son como ondas de una piedra caída en un estanque. Necesitamos encontrar el punto de impacto». Tomó otra semana de noches sin dormir y límites mentales forzados antes de encontrarlo. Una firma de energía masiva, escondida en las profundidades de la fosa de las Marianas. Lo que sea que viniera, eclipsaba todo lo que habíamos enfrentado antes. Pensé en Luis, en los horrores que habíamos desatado, en nuestra ignorancia. Esto era algo mucho peor. «Preparen el nautilo», ordené. «Vamos allá». Mientras el equipo se apresuraba a prepararse, me retiré a mis aposentos. En la privacidad de la pequeña habitación, me permití un momento de vulnerabilidad. Mi reflejo en el espejo parecía demacrado, envejecido más allá de mis años. El precio del conocimiento grabado en cada línea de mi rostro. Apreté mi palma contra la pared metálica fría, sintiendo el zumbido del poder de la instalación. Con cada día que pasaba, me sentía menos humano y más, algo más. La conciencia expandida que me permitía proteger el mundo estaba erosionando lentamente mi conexión con él. Un golpe en la puerta me devolvió al presente. «Señor, estamos listos para partir». Al salir de mis aposentos, dejé atrás los últimos vestigios del hombre que una vez fui. El doctor Alan Vázquez, el arqueólogo con sueños de gloria académica, se había ido. En su lugar estaba el vigía, la última línea de defensa contra las fuerzas más allá de nuestra realidad. El vuelo al Pacífico fue tenso. Cada miembro del equipo lidió con la misión inminente a su manera. Algunos revisaban su equipo, otros se sentaban en silencio, perdidos en sus pensamientos.
Sentí sus miradas de reojo, sus preguntas no formuladas. Al acercarnos a la zona de despliegue, me dirigí al equipo. Lo que estamos a punto de enfrentar es diferente. Confíen en su entrenamiento, confíen el uno en el otro y, sobre todo, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. El Nautilo, nuestro buque de última generación para aguas profundas, brillaba bajo la luz de la luna mientras era bajado a las aguas agitadas. Al abordar, sentí el familiar hormigueo en mis cicatrices. Lo que sea que nos esperaba en las profundidades estaba al tanto de nuestro acercamiento. El descenso comenzó, la oscuridad envolviéndonos, mientras nos sumergíamos en el abismo. Con cada minuto que pasaba, sentía las barreras entre realidades volviéndose más delgadas. Nos dirigíamos hacia un punto de conexión, un lugar donde el tejido de la existencia era frágil. Señor, la voz de Rodríguez estaba tensa. Estamos captando lecturas extrañas. Miré los instrumentos, mi mente traduciendo los datos más rápido que cualquier computadora. Prepárense, advertí. Estamos a punto de cruzar un umbral. El Nautilo se sacudió al pasar por una barrera invisible. A través de los ventanales lo vimos. Una ciudad se alzaba desde el fondo del océano. Torres se extendían hacia arriba, sus superficies cambiando y fluyendo como metal líquido. El Nautilo descendió hacia el corazón de la ciudad. La realidad se distorsionaba a nuestro alrededor, las leyes de la física doblando como juncos en una tormenta. Atracamos en lo que parecía ser una plataforma, su superficie ondeando como mercurio. En el momento en que pisamos la plataforma, el tiempo se fracturó. Rodríguez tropezó, su cabello repentinamente entrecano. La doctora Sato jadeó, sus rasgos suavizándose, mientras décadas caían de su rostro. Otros experimentaron cambios más drásticos. El coronel Delgado envejeció hasta convertirse en una cáscara marchita en segundos, mientras que Teo retrocedió a la infancia ante nuestros ojos. Yo solo permanecí sin cambios, mi conciencia expandida actuando como un ancla en este mar de caos temporal. Manténganse cerca, ordené, mi voz firme a pesar del horror que se desarrollaba a nuestro alrededor. Avanzamos como uno. Nos abrimos paso hacia el paisaje urbano alienígena. Los edificios se reconfiguraban a medida que pasábamos, sus geometrías desafiando el espacio euclidiano. En el núcleo de la ciudad estaba nuestro destino. Una estructura masiva que parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Su superficie plagada de imágenes, de incontables realidades, vislumbres de mundos tanto maravillosos como aterradores. Al acercarnos, percibí una presencia despertando. No una entidad física, sino algo más vasto e incomprensible. Nos observó con una curiosidad que se sentía casi depredadora. De repente, el mundo a nuestro alrededor cambió. Nos encontramos reviviendo momentos de nuestros pasados, presentes y futuros posibles. Vi versiones alternativas de mí mismo desplegarse ante mis ojos. El arqueólogo renombrado que podría haber sido, el hombre roto en que podría convertirme, caminos tanto gloriosos como trágicos. Los demás estaban perdidos en sus propias visiones. Rodríguez lloraba mientras abrazaba a una familia que nunca tuvo. Sato gritaba atrapada en un bucle interminable de su mayor fracaso. Incluso el rejuvenecido Teo miraba asombrado a un futuro donde aceptaba un premio Nobel. Apreté los dientes forzándome a concentrarme a través del asalto de posibilidades. Esto era una prueba, una forma para que la entidad nos entendiera. Y en esa comprensión percibí un propósito terrible formándose. Con un esfuerzo monumental, me abrí paso a través de las visiones, extendiendo la mano hacia la estructura central. En el momento en que mi mano, cicatrizada, hizo contacto, todo cambió. Mi conciencia se expandió más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Vi el multiverso en su totalidad, realidades infinitas ramificándose y colapsando
en una danza cósmica. Y en el centro de todo, la entidad, un ser de un poder y una edad tan inmensos que el concepto de divinidad parecía insuficiente. No se comunicó con palabras, sino con conceptos que se grabaron en mi mente. Entendí su naturaleza, su propósito, y la horrible verdad de nuestra situación. Nuestro universo, toda nuestra realidad, no era más que materia prima para esta entidad. Buscaba remodelar la existencia misma, moldear incontables realidades en una nueva forma que se ajustara a sus deseos inescrutables. Las anomalías que detectamos eran meramente las primeras ondas de una marea venidera que borraría todo lo que conocíamos. Mientras este conocimiento me golpeaba, sentí mi agarre en mi propia identidad resbalando. La presencia de la entidad amenazaba con abrumarme, absorber mi conciencia en su vasto intelecto alienígena. Con los últimos vestigios de mi humanidad, retiré mi mano de la estructura. Colapsé en el suelo, mi mente tambaleándose ante las verdades cósmicas que había vislumbrado. Los otros se reunieron a mi alrededor, sus distorsiones temporales estabilizándose, mientras la atención de la entidad se enfocaba únicamente en mí. Me miraron en busca de respuestas, de guía en esta situación, pero al levantarme con piernas temblorosas, supe que todos nuestros preparativos, toda nuestra tecnología avanzada y planificación estratégica no significaban nada frente a esta amenaza. Estábamos al borde de la aniquilación. La verdadera batalla estaba por comenzar, y yo era el único que tenía siquiera una fracción de comprensión de lo que enfrentábamos. Di un paso, colocándome entre mi equipo y el ser incomprensible. «Regresen al Nautilo», ordené, mi voz tensa por el esfuerzo de mantener la coherencia en este espacio deformado. Rodríguez vaciló. «Señor, no podemos dejarlo. Vayan», ordené, empujándolos hacia atrás con una onda de energía. Esta no es una pelea en la que puedan ayudar. Mientras retrocedían, el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La ciudad alienígena se desvaneció, reemplazada por un vacío lleno de galaxias giratorias y estrellas colapsando. Ya no estábamos en el espacio físico, sino en un reino donde el pensamiento y la realidad se entrelazaban. Concentré en mi mente, recurriendo a cada fragmento de conocimiento y experiencia que había ganado desde ese día fatídico en el desierto. La vasta conciencia de la entidad presionó contra la mía, sondeando, buscando entender y, en última instancia, consumir. Imágenes destellaron a través de mi mente. La Tierra reducida a energía cruda, incontables mundos paralelos colapsando en una singularidad, el tejido del espacio-tiempo siendo reescrito. Esta era la visión de la entidad, su gran diseño para remodelar la existencia. Resistí, proyectando mis propios pensamientos, recuerdos de las luchas y triunfos de la humanidad. Pero era como intentar detener un tsunami con un abanico de papel. El poder de la entidad era abrumador, su perspectiva tan vasta que toda nuestra historia era menos que un parpadeo en su ojo cósmico. La realidad se distorsionó a nuestro alrededor mientras la batalla de voluntades se intensificaba. Me encontré viviendo incontables futuros posibles, cada uno más devastador que el anterior. En uno, me vi cediendo, uniéndome a la entidad en su remodelación del cosmos, perdiendo los últimos vestigios de mi humanidad en el proceso. En otro, vi la Tierra desmoronarse, la humanidad dispersándose a las estrellas, huyendo de un universo que ya no obedecía leyes comprensibles. Cada visión era un golpe a mi psique, probando mi resolución, tentándome con poder o rompiéndome con desesperación. Pero con cada escenario, también vi el costo del fracaso, no solo para la Tierra, sino para incontables realidades, infinitas vidas apagadas o deformadas más allá del reconocimiento. El peso de esa responsabilidad me ancló,
dándome la fuerza para resistir. Me sumergí en mi conciencia expandida, recurriendo al conocimiento que había ganado del artefacto, de Siberia, de cada encuentro con lo imposible. Comencé a entender la estructura subyacente de la realidad, el código cósmico que gobernaba la existencia misma. La entidad retrocedió, sorprendida por mi resistencia. Sus ataques se intensificaron, la realidad fracturándose a nuestro alrededor. El océano sobre nosotros se transformó en un mar de estrellas. El tiempo fluyó hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. El mismo concepto de dimensión parecía perder significado en este caos. En este caos encontré claridad. Me di cuenta de que la entidad, con todo su vasto poder, estaba limitada por ciertas leyes cósmicas. Podía doblar la realidad, remodelarla a su voluntad, pero no podía simplemente borrar la estructura fundamental de la existencia. Con esta comprensión vino un plan, desesperado y peligroso. Comencé a manipular la realidad yo mismo, no intentando igualar el poder de la entidad, sino trabajando dentro de las restricciones que no podía romper. El enfrentamiento alcanzó un punto crítico. La frustración de la entidad se manifestó en ondas de fuerza que destrozaban la realidad. Sentí mi mente estirándose hasta sus límites, mi ser al borde de desenredarse bajo la tensión. Pero perseveré, enfocando cada onza de mi voluntad en un solo objetivo. Cuando la entidad preparó su asalto final para acabar con la realidad, hice mi movimiento. No intentaba destruir el horror cósmico frente a mí. Sabía que eso era imposible. En cambio, trabajé para remodelar las barreras entre dimensiones, para crear un cortafuegos cósmico que cortaría su acceso a nuestra realidad. La entidad se dio cuenta de mi plan demasiado tarde. Se abalanzó, su poder desgarrando capas de existencia, pero las semillas del aislamiento ya estaban plantadas. Sentí la realidad estremecerse cuando nuevas barreras se activaron. Un grito de proporciones cósmicas resonó a través de las dimensiones, mientras la entidad se encontraba cortada, atrapada, fuera de los límites de nuestro universo. La reacción violenta de energía fue catastrófica, la realidad deformándose violentamente mientras luchaba por estabilizarse. Cuando mi conciencia volvió a mi cuerpo físico, supe que el costo de la victoria sería alto, pero lo había logrado. Había salvado nuestra realidad, incluso si la había cambiado fundamentalmente en el proceso. La ciudad alienígena se derrumbaba, las profundidades del océano rugiendo con energía desatada. Me tambaleé de regreso hacia el Nautilo y mi equipo desconcertado. El Nautilo emergió a la superficie, saliendo a un mundo cambiado para siempre. Auroras pintaban el cielo en colores visibles incluso a la luz del día. Anomalías gravitacionales ondulaban a través del globo, un recordatorio de nuestro roce con fuerzas cósmicas. Los últimos vestigios de la influencia de la entidad se desvanecieron de nuestra realidad. En los días que siguieron, el mundo lidiaba con las secuelas. Los científicos luchaban por entender las nuevas leyes de la física que gobernaban nuestra realidad alterada. Gobiernos y religiones enfrentaban crisis mientras la humanidad confrontaba su nuevo lugar en un universo de repente más pequeño. Mientras miraba el cielo nocturno, sus constelaciones familiares ahora pareciendo de alguna manera más cercanas y más limitadas, sentí el peso completo de mi elección. Había salvado a la humanidad, pero también había alterado fundamentalmente el curso de nuestro destino. Las estrellas que una vez prometieron exploración infinita, ahora marcaban los límites de nuestra prisión cósmica. Sin embargo, al observar a la humanidad adaptándose, innovando y presionando contra estos nuevos límites, sentí esperanza. Habíamos sobrevivido al horror cósmico y emergido cicatrizados, pero intactos. Cualesquiera que fueran los desafíos que esta nueva realidad limitada presentara, sabía que la humanidad los enfrentaría con la misma resiliencia
que nos había permitido triunfar sobre una entidad que remodelaba mundos. El universo podía ser más pequeño, pero nuestro potencial seguía siendo infinito. Y yo estaría allí, observando, guiando y protegiendo. El centinela eterno contra las fuerzas que acechaban más allá del velo de nuestra nueva existencia. El tiempo pasó, pero las cicatrices en mi brazo nunca dejaron de arder. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía los patrones geométricos bailando en la oscuridad, recordándome que el universo era más frágil de lo que nadie podía imaginar. En la instalación, monitoreábamos las fluctuaciones dimensionales con una red de sensores que se extendía por todo el globo. Cada mañana revisaba los informes, buscando cualquier señal de que los muros entre realidades se estaban adelgazando nuevamente. Rodríguez entró en la sala de control con una tableta en la mano, su rostro tenso. Doctor Vázquez, tenemos actividad en el sector 12. Lecturas de energía similares a las del vórtice, pero más débiles. Me acerqué a la pantalla principal, donde las líneas de datos se entrelazaban como serpientes. ¿Localización exacta? Una cueva en los Andes peruanos. Los lugareños reportan visiones de fantasmas que caminan a través de las paredes. El coronel Delgado cruzó los brazos. Podría ser solo superstición. No lo es, respondí, señalando los patrones en la pantalla. Miren cómo la energía pulsa en intervalos regulares. Algo está intentando abrirse paso. La doctora Sato ajustó sus gafas, estudiando los datos. La firma coincide en un 87% con el evento de Siberia, pero la escala es menor. Por ahora, murmuré. Prepárense para partir en 1 hora. Necesitamos contener esto antes de que se escale. Mientras el equipo se dispersaba para preparar el equipo, me quedé observando las lecturas. Había un patrón allí, casi como un mensaje codificado en las fluctuaciones dimensionales. Las líneas de energía se cruzaban, formando ángulos precisos, demasiado ordenados para ser naturales. ¿Qué estás intentando decirme? Susurré para mí tocando la pantalla. El monitor parpadeó, y por un instante creí ver rostros familiares entre los datos. Luis con su sonrisa torcida, Bernardo con esos ojos que ya no eran humanos. Luego desaparecieron, dejando solo números fríos. En el hangar, el equipo de respuesta rápida cargaba el equipo en los vehículos todoterreno. Teo, ahora completamente recuperado de su experiencia de rejuvenecimiento, revisaba los sensores portátiles. Todos los sistemas están verdes, doctor. Bien, esta vez no nos tomarán por sorpresa. El coronel Delgado se acercó con un rifle de pulso experimental colgado del hombro. He autorizado el protocolo Epsilon. Si encontramos otra entidad... Lo sé, interrumpí. Pero recuerden, nuestro objetivo es contener, no destruir. Aún no entendemos lo suficiente sobre su naturaleza. El viaje a los Andes fue tenso y silencioso. A través de la ventana del helicóptero, observé cómo las montañas se alzaban como dientes rotos contra el cielo crepuscular. El dolor en mi brazo aumentaba a medida que nos acercábamos al epicentro de la anomalía. Al aterrizar, un grupo de aldeanos nos esperaba, sus rostros marcados por el miedo. Un hombre mayor se adelantó, hablando en un español entrecortado. Los demonios caminan a través de las piedras. Mi hijo los vio. Luego desapareció. ¿Dónde?, pregunté, siguiendo su dedo tembloroso hacia la entrada de una cueva. La boca de la caverna emanaba un brillo azulado y el aire alrededor parecía vibrar como el asfalto en un día caluroso. Mis cicatrices ardían como si alguien hubiera vertido ácido sobre ellas. «Quédense aquí», ordené al equipo. «Yo entraré primero», Rodríguez protestó. «Doctor, es demasiado peligroso. Precisamente por eso debo ir solo. Si algo me sucede, activen los disruptores de frecuencia y sellen la cueva». Antes de que pudieran objetar, crucé el umbral.
El interior de la cueva no obedecía las leyes de la física. Las paredes se curvaban en ángulos imposibles, formando pasadizos que se doblaban sobre sí mismos. El suelo bajo mis pies cambiaba de textura con cada paso, alternando entre roca sólida y algo que se sentía como piel humana. En el centro de la cámara principal flotaba una réplica en miniatura del vórtice, no más grande que una pelota de baloncesto, pero emanando la misma energía distorsionada. Alrededor de él, el aire se desgarraba en pequeñas rasgaduras por las que vislumbraba fragmentos de otros mundos. Y entonces lo vi. Un niño, no mayor de 10 años, acurrucado en un rincón. Su cuerpo estaba semitransparente, como si estuviera hecho de humo. ¿Eres real?, susurró, su voz llegando desde muy lejos. Sí, respondí acercándome lentamente. Vine a ayudarte. El niño levantó una mano y a través de ella pude ver la pared de la cueva. Ellos me dijeron que podía cruzar, que sería divertido, pero ahora no puedo volver. ¿Quiénes te lo dijeron? Antes de que pudiera responder, las pequeñas rasgaduras en el aire comenzaron a expandirse. Desde ellas, figuras humanoides emergieron, sus contornos borrosos, como imágenes en un televisor con mala recepción. Uno de ellos se materializó completamente frente a mí, adoptando la forma de Luis. «Hola, Vázquez», dijo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. «Pensé que vendrías». «No eres él», gruñí, sintiendo cómo mi brazo cicatrizado comenzaba a brillar. «Eres solo un eco». La cosa que parecía Luis rió, y el sonido hizo que la cueva temblara. ¿Y qué es él, sino otro eco? Todos lo somos. Ecos de una realidad que ya no existe. El niño gimió, su forma volviéndose aún más transparente. «Por favor, duele». Las figuras se acercaron, sus manos extendidas. Donde deberían tener piel, había un vacío que absorbía la luz. «Déjanos ayudarte», susurraron al unísono. «Podemos hacer que el dolor desaparezca». Actiné instintivamente, colocándome entre ellos y el niño. Mi brazo brillaba ahora con una intensidad dolorosa, los patrones de cicatrices proyectándose en el aire como un holograma. «No hoy». Las figuras se detuvieron, sus formas ondeando como velas al viento. «No puedes detenernos», dijo la falsa Luis. «Somos muchos. ¿Y tú? Solo eres un hombre». «Eso», respondí, activando el dispositivo de muñeca que había desarrollado después del incidente en las Marianas. Pero aprendí algunos trucos. El dispositivo emitió un pulso de energía que resonó con mis cicatrices. Las proyecciones holográficas de los patrones en el aire se solidificaron, formando una jaula de luz alrededor del minivórtice. Las figuras gritaron, sus formas desintegrándose en humo negro. La cueva entera tembló, y por un momento temí que colapsaría. Luego el minivórtice implosionó con un sonido como cristales rompiéndose, y las rasgaduras dimensionales se cerraron. El niño cayó al suelo, sólido y completamente humano otra vez. ¿Qué fue eso?», murmuró mirando a su alrededor con ojos desorbitados. «Un mal sueño», respondí ayudándole a levantarse, pero ya terminó. Al salir de la cueva, el equipo corrió hacia nosotros. Teo tomó al niño en sus brazos, mientras Rodríguez me escaneaba con un sensor. Las lecturas han vuelto a la normalidad. ¿Qué pasó ahí dentro? «Una prueba», respondí, mirando mis cicatrices, que ahora brillaban débilmente. «Ellos están aprendiendo a atravesar las barreras que establecimos». La doctora Sato palideció. «¿Quieres decir que la entidad...?» Nombre esto era diferente. Más como exploradores. O tal vez prisioneros intentando escapar. El coronel Delgado apretó su arma. «Entonces, la guerra apenas comienza». Mientras el helicóptero nos llevaba de vuelta, miré por la ventana hacia la cueva, que se hacía cada vez más pequeña.
Sabía que esto no sería el final. En algún lugar, entre los pliegues de la realidad que ahora habitábamos, algo se movía. Algo hambriento. Y tarde o temprano, volveríamos a encontrarnos.